Familia Peregrina, las voces de quienes andan en el camino. Una familia peregrina con una misión, compañera de caminos, de alegrías y dolor, gritando a pecho la esperanza de la nueva conversión. Una mano extendida es tu iglesia. Muchas han sido las reacciones de las comunidades de fe en medio de la actual pandemia del COVID-19. Por un lado, tener conciencia comunitaria y apegarse en cumplir las regulaciones de los sistemas de salud, pero por otro, y en una menor cuantía, los medios hablan de ciertas congregaciones que desafiaron las medidas de aislamiento y fueron las últimas en cerrar sus servicios públicos. Pero hemos escuchado de comunidades de fe que han sido fundadas en medio de esta crisis. Hoy en Familia Peregrina, la pastora Xiomara Reboiras de la Iglesia Bautista Nuevo Pacto en DeLand, Florida. Esta recién fundada comunidad de fe ya tenía planes de comenzar sus servicios cuando llegó la pandemia. ¿Y entonces qué hicieron? Dejemos que sea ella quien nos lo cuente. Escuchemos. Entre todo lo que ha acontecido últimamente en medio de la crisis del coronavirus, hemos visto en las redes sociales una activa participación online. Hemos visto también muchas iglesias haciendo diferentes actividades, tratando de llevar su vida regular, e incluso en nuestro caso particular, dentro del compañerismo bautista cooperativo, hemos sido sorprendidos con el nacimiento de una nueva iglesia, una iglesia latina, y es la Iglesia Bautista Nuevo Pacto. Y hoy tenemos aquí con nosotros en Familia Peregrina a la pastora reverenda Xiomara Reboiras. Es un gusto compartir no solamente nuestra vida juntos, sino también este proyecto. Y no queríamos dejar pasar la oportunidad de preguntarle cómo ha sido esta experiencia de vivir el nacimiento de una nueva obra que ya había sido un poco planificada en medio del coronavirus y lanzarla así todo. Sí, ha sido una experiencia. De más está decir que es todo un reto. Como dices, habíamos estado meses preparándonos para esto, habíamos aceptado la invitación y el llamado de Dios a plantar, a comenzar una nueva iglesia en un área donde, a pesar de haber muchas iglesias hispanas, latinas, no hay ninguna iglesia del compañerismo bautista. Por lo tanto, planificamos, hicimos todo lo que teníamos que hacer y ya estábamos a punto de nada y llegó la pandemia. Y aunque las circunstancias cambiaron, aunque las realidades cambiaron, la realidad es que la fidelidad de Dios, el llamado de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida es inmutable. Así que decidimos hacer lo que las demás iglesias están haciendo en base a nuestras posibilidades, y era conectarnos a las redes sociales para comenzar a acompañar no solamente a nuestra gente, pero a todos aquellos que de alguna manera podemos alcanzar en medio de esta situación. Así que creo que nació una iglesia, tal vez como nacieron las primeras iglesias, las iglesias de los primeros cristianos, desde casa, y tal vez un poco desde el miedo, desde la incertidumbre, desde lo desconocido, pero confiando en que aquel que nos llama es aquel que nos respalda y es aquel que traza el camino. Así que estamos caminando. ¿Qué sorpresas han visto en este tiempo? Porque es lanzarse a lo desconocido, acercarse a través de los medios electrónicos para algo que no estaban preparados. ¿Y qué han visto? ¿Qué respuesta han visto? ¿Cómo lo han llevado a cabo? No solo lo desconocido. En mi caso particular, y tú que me conoces tal vez mejor que nadie, sabes que la tecnología no es lo mío. No me gusta sentarme frente a una pantalla. No me gusta contestar un correo electrónico. Me gusta conversar con la gente. El buzón de correos tuyos está lleno de teléfonos. Sí. Muchas veces tengo que vaciarlo. Me gusta conversar con la gente. Me gusta tocar a la gente, abrazar a la gente, tomarme un café. Así que ha sido totalmente nuevo. De las sorpresas que podemos señalar, porque han sido muchas. En primer lugar, la posibilidad de conectarnos con gente y hacer ministerio
con gente con la que hemos caminado a través de nuestra vida cristiana. Por ejemplo, mis padres no me escuchaban predicar hacía años. Tuvimos una experiencia maravillosa de reunirnos por 31 días, por 30 minutos diarios, con gente de muchos países y de muchas denominaciones, y entre ellos estaban mis papás. Y yo creo que yo no había estado en una oportunidad de orar diariamente con mis padres, yo creo que nunca. Diariamente, nunca. ¿Y tu hermana? Y mi hermana desde Puerto Rico, que tampoco nunca ha sido miembro de mi congregación. En esos grupos estaban mis tías, mi familia, pero además había pastores con los que fui al seminario de otras denominaciones. Y la mayor sorpresa en medio de eso, y cada vez que nos vamos live, ha sido ver que el amor permanece y que hemos caminado caminos ministeriales diferentes, ¿no? Por nuestras denominaciones y por todo lo demás, pero el amor permanece y ver cómo hemos crecido y ver cómo todavía lo que somos como pastores hoy día, de alguna manera depende de las experiencias que compartimos en esos momentos donde Dios nos estaba formando. Así que eso ha sido una sorpresa maravillosa y de la cual creo que nos vamos a agarrar por mucho tiempo mientras crecemos como la iglesia que el Señor nos ha llamado a ser. Este programa se llama específicamente Familia Peregrina. Y hoy como nunca antes, a pesar de la inmovilidad física, se demuestra de que la vida de uno es la verdadera recompensa. Que cuando uno va a tener un propósito en la vida, no importa toda la movilidad que tengas, pero la intencionalidad, la gente que te acompaña va a hacer la diferencia. Eso ha pasado con esta iglesia también, ¿no? Definitivamente, esa palabra es tan importante, intencionalidad. Comentábamos ayer, no sé si recuerdas, que es increíble cómo celebramos hoy día cosas que estamos haciendo, como cantar feliz cumpleaños a un familiar que está en otro estado o en otro país y reunirse 15 personas en una llamada de Zoom. Siempre pudimos haber hecho eso y no lo hacíamos. Entonces yo creo que esa palabra intencionalidad, acercarnos intencionalmente a la gente, es lo que nos hace que el camino que estamos caminando tenga sentido. Y yo creo que ese es el mayor descubrimiento y el mayor reto de este tiempo, de las cosas que estamos haciendo en este caminar de fe, en este caminar de iglesia, en este caminar como individuos y como familia. ¿Qué cosas realmente tienen el sentido y el valor que tienen que tener? ¿Cuánto hemos perdido pensando que estamos haciendo lo correcto? ¿Y cuánto hemos ganado cuando pensamos que todo está mal? Y yo creo que hay que pensar, ¿verdad?, en todas esas cosas. ¿Pesan más las palabras online? Creo que pesan las intenciones. Obviamente todos tenemos mucho tiempo en nuestra mano. Y como bien dices, nosotros recién comenzamos. Nuestro primer servicio online fue hace 2 semanas, 2 domingos, el día de resurrección. Así que antes de eso yo estuve escuchando todos los mensajes habidos y por haber de los 200,000 pastores que tengo en las redes sociales, y para mí fue una gran bendición. Muchos de ellos. Y he visto también otras cosas que me han hecho pensar y que me han hecho cuestionar cuánto peso tienen nuestras palabras, ¿no? Y cuántas cosas a veces decimos sin necesariamente considerar el resultado que nosotros queremos que esas palabras tengan específicamente desde un púlpito, ¿no? Desde un espacio que se supone que es sagrado. Así que creo que pesan más las intenciones que las palabras. No importa dónde estemos, son las intenciones. ¿Qué está buscando la gente que se está conectando específicamente con comunidades como la tuya, que ha comenzado ahora? ¿Qué has notado que la gente está buscando? ¿Cuáles son las intenciones? ¿Y en qué se diferencia eso a lo que buscaría la gente en el ambiente físico o en el ambiente de que se abrió una nueva iglesia y vamos para allá? A ver cómo te respondo esta pregunta sin que sea una carga, ¿no? O emocional, ni que afecte de ninguna manera a nadie. No hay esa intención. Pero en muchas de las conversaciones que he tenido en todo este tiempo de estas reuniones de oración y desde el tiempo de la planificación para el lanzamiento de la nueva iglesia
y en las últimas 2 semanas y media, donde la gente está descubriendo que existimos, que nacimos desde una casa, la gente está buscando coherencia. La gente está buscando una iglesia, una predicación, una comunidad que acompañe, que honre las experiencias, ¿verdad?, religiosas y de alabanza y de adoración y la historia y todas esas cosas, pero que sea coherente con los tiempos. Y que lo que prediquemos y lo que cantamos y lo que hacemos tenga realmente una carga, un sentido. La gente está cansada. La gente está cansada de muchos mensajes y de muchas cosas que hacemos en la iglesia que ahora que las hemos dejado de hacer, a nadie le hacen falta. Automáticos. Lenguaje religioso, por ejemplo, pudiera ser. Lenguaje religioso, este apego, esta idolatría a los programas, a los ministros, a los ministerios y a las cosas que hace siglos estamos haciendo y no reevaluamos y no reconsideramos si las estamos haciendo bien, si están alcanzando y cumpliendo el propósito con el que se supone que las estemos haciendo y si es necesario hacerlas, por último. Entonces la gente está un poquito cansada de eso y yo creo que están buscando. Y hoy yo conversaba con un colega, con un pastor, por cierto, uno de tus muy buenos amigos, quien nos ha ministrado en este tiempo maravillosamente. Y decíamos, en este tiempo, como iglesia, tenemos una oportunidad maravillosa. Porque todo lo que no funcionaba, todo lo que había dejado de cumplir un buen propósito, podemos dejar de hacerlo y no tenemos que darle justificaciones a nadie. Una reunión con la Junta. No hay una reunión con la Junta. Nadie se va a ir. Nadie se va a ir. Lo que hagamos, la gente lo va a abrazar. Y cuando volvamos, yo estoy segura, convencida en el espíritu, que nuestra normalidad no va a ser igual que lo que era. Por lo tanto, yo creo que ninguna iglesia va a ser igual. Entonces, esto es una oportunidad maravillosa de decir, vamos a parar. Vamos a analizarnos, no a la iglesia de al lado, a nosotros, a mi congregación, a mi ministerio, a mi persona. ¿Qué tengo que cambiar? Para que lo que yo hago como iglesia y como individuo, como ministro del Señor, honre realmente eso que somos como iglesia, ¿verdad? Y como aquellos con el que Dios cuenta para bendecir al reino. Y lo mejor de todo es que nadie nos va a regañar. Porque, bueno, lo que hagamos se agradece en este tiempo donde la congregación es una comunidad virtual. En el plano personal, has visto, mucha gente habla de depresiones y de que hay gente que está con problemas en las casas. Yo personalmente tengo un criterio acerca de eso y tal vez tiene que ver con que estoy analizando desde mis propios lentes. Pero yo creo que el que tenía problemas con la depresión lo sigue teniendo y tal vez se han aumentado un poco. Y el que no los tenía y estaba bien consigo mismo y trabajando ciertas áreas, por las razones que fuera, está normal, solamente en casa. ¿Cómo lo ves tú? Porque también tú tienes un grado, hay que decirlo, en psicología, entonces, ¿cómo lo ves? Mira, una de las primeras conversaciones difíciles que yo tuve en este tiempo fue en base a una realidad. Que tiene que ver con que si las escuelas están cerradas hay millones de niños que no comen. Y hay millones de mujeres que son maltratadas, ¿verdad? Eso es una realidad. Pero eso no es un problema de la pandemia. Eso es un problema social. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar como país, como mundo, como sociedad, a que pase esto para decir, hay 3 millones de niños que no comen? Eso teníamos que haberlo trabajado para que eso no sea una realidad. Entonces, en la casa pasa lo mismo. Yo creo que es inevitable vivir esta experiencia sin preocupación. Es normal, a todos nos va a preocupar. Nos preocupa lo económico, nos preocupa la salud de la gente que amamos, nos preocupa la gente que no conocemos, cada médico, cada policía, cada bombero, nos preocupa.